Vamos a estudiar la pelvis ósea. La pelvis se divide en una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. La estructura que nos separa la pelvis mayor de la menor es el estrecho superior de la pelvis. Este estrecho superior de la pelvis permite, de aquí para arriba, clasificar a la pelvis mayor como falsa por ser parte de la cavidad abdominal. Estamos viendo entonces la fosa ilíaca derecha, donde normalmente se aloja el ciego con el apéndice cecal, y la fosa ilíaca izquierda, donde estaría el colon sigmoide. En cambio, en la pelvis menor o verdadera, por debajo del estrecho superior, encontramos la vejiga, el útero o próstata con vía espermática, si es hombre, y el recto. Y obviamente los vasos ilíacos internos o hipogástricos y los nervios. Si estudiamos las estructuras óseas que forman al hueso coxal, pues vamos a empezar hablando de este hueso. Vamos a decir que es un hueso plano, que el hueso coxal también se llama ilíaco, que tiene un borde superior formado por la cresta ilíaca, un tubérculo del músculo glúteo medio, que es esta parte que se ensancha de la cresta ilíaca, y en el cuarto posterior este ensanchamiento corresponde a la tuberosidad ilíaca. El borde anterior presenta dos espinas ilíacas, una anterosuperior y otra anteroinferior, y también vamos a estudiar la escotadura innominada, por donde pasa el nervio femorocutáneo lateral. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el músculo sartorio, el tensor de la fascia lata y el tracto iliotibial. En la espina ilíaca anteroinferior, el tendón directo del músculo recto femoral. Luego vemos la escotadura para el músculo psoas ilíaco y el nervio femoral. Luego está saliente, que corresponde a la eminencia iliopectínea o iliopúbica. Luego veo la rama superior del pubis y en ella la línea pectínea. Y terminamos con la espina o tubérculo del pubis y la sínfisis púbica. Si miramos el borde inferior del hueso, está formado por la rama isquiopúbica. El borde posterior también tiene espinas ilíacas posteriores, posterosuperior y posteroinferior, y una escotadura innominada por donde no pasan estructuras, pero vamos a decir que aquí se está insertando principalmente ligamentos sacroiliacos posteriores y parte del ligamento sacrotuberoso. Luego viene la escotadura ciática mayor, por donde abandona la pelvis el músculo piriforme, el paquete vasculonervioso glúteo superior y el glúteo inferior, con el nervio ciático mayor, o nervio ciático solo para algunos, con el paquete vasculonervioso pudendo interno. En la espina ciática se inserta el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor, y también en su cara externa se inserta el músculo gémino superior. Por su cara interna o profunda se inserta el músculo coxígeo o isquiocoxígeo. Luego viene la escotadura ciática menor, por donde abandona la pelvis el tendón del músculo obturador interno y entra a la pelvis el nervio pudendo interno. También estoy viendo la tuberosidad isquiática, donde se insertan músculos como el gémino inferior, el ligamento sacrotuberoso, el músculo cuadrado femoral o crural, y también los músculos isquiotibiales formados por el semitendinoso, semimembranoso y la cabeza larga del bíceps. En la cara lateral del hueso podemos estudiar la fosa ilíaca externa o fosa glútea con una línea glútea posterior que está más o menos a esta altura, en esta zona. Aquí no se está marcando muy bien, pero esa es. Aquí estaría la línea glútea anterior, termina en el tubérculo del glúteo medio, y por a esta altura estaría la línea glútea inferior. Entonces, en esta superficie se inserta el músculo glúteo mayor, aquí el glúteo medio, acá el glúteo menor, y en este sitio, que corresponde a la ceja supracotiloidea, se inserta el tendón reflejo del músculo recto femoral. Luego veo el cuerpo del isquion, veo el cotilo o acetábulo o cavidad cotiloidea formada por las tres partes del coxal, que son el ilion, el isquion y el pubis. Aquí se reúnen esas tres porciones del hueso ilíaco para formar la cavidad cotiloidea o acetabular, y vemos que hay una superficie semilunar con un cuerno anterior y un cuerno posterior. Todo esto está cubierto de cartílago hialino, y el fondo de la cavidad cotiloidea pues no presenta cartílago, porque aquí se insertan las tres lengüetas tendinosas del ligamento redondo o teres de la articulación coxofemoral, que a propósito es una sinovial o diartrosis del género de las enartrosis.
Esta cavidad articular se articula con la cabeza femoral. Por debajo encuentro el agujero más grande del esqueleto, el agujero obturado o isquiopúbico, y en la parte superior el canal subpúbico por donde pasa el paquete vasculonervioso obturador, nervio obturador y arteria y vena obturatriz. Si miramos por la cara medial, en la cara medial vamos a encontrar la fosa ilíaca interna, donde se aloja el músculo ilíaco o se inserta el músculo ilíaco. Voy a encontrar la línea arqueada o innominada, el cuerpo del isquion, y voy a encontrar también esta superficie articular que tiene forma de oreja, que se llama la carilla auricular del coxal para el sacro, para formar la articulación sacroiliaca, que a propósito es una diartroanfiartrosis del género de las artródeas. Si miramos los límites de la pelvis, nos toca ver primero su forma. Miren que la pelvis tiene forma de cono de base superior y vértice truncado inferior. Un vértice truncado es un vértice interrumpido, cortado. Las crestas ilíacas, junto con el borde posterior de las alas del sacro, del promontorio, y los músculos de la pared anterior del abdomen, de la pared anterolateral, circunscriben la circunferencia superior de la pelvis, que es la misma base y que no tiene importancia en ginecobstetricia, pero sí en ortopedia, para observar las displasias de cadera. Si nos vamos a los límites del estrecho superior de la pelvis, que sí es importante en ginecobstetricia, vemos sus límites, que son el promontorio, el borde anterior de las alas del sacro, la articulación sacroiliaca, la línea arqueada o innominada, la eminencia iliopectínea o iliopúbica, la línea pectínea, la espina del pubis y la sínfisis púbica. Vamos a estudiar un diámetro anteroposterior o promonto retropúbico, que son los diámetros obstétricos los que nos interesan. Este diámetro promonto retropúbico es de 10.5 centímetros. Un diámetro transverso de línea arqueada a línea arqueada de 12.5 centímetros y dos diámetros oblicuos de articulación sacroiliaca de eminencia iliopúbica de 12.5. El estrecho medio de la pelvis está formado o delimitado solo por dos estructuras óseas, las espinas ciáticas, y el diámetro será entonces uno solo, el biespinoso, de 9.5 centímetros. El estrecho inferior va a estar delimitado por el ángulo subpúbico o infrapúbico, las ramas isquiopúbicas, las tuberosidades isquiáticas, los ligamentos sacrotuberosos o sacrociáticos mayores y el coxis. Y solo estudiaremos dos diámetros. Uno anteroposterior o pubocoxigio de 9.5, que puede aumentar 1 centímetro de 10.5 con el movimiento de nutación, cuando la cabeza del feto le hace presión al coxis y al sacro y se rota hacia atrás y hacia arriba. Y un diámetro transverso o bituberoso de 10 centímetros.